Bien, buen día, un placer charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, Agustín, ¿qué cosas son importantes con respecto al viaje que hizo el presidente Milei a Estados Unidos, en estos dos lugares que estuvo? Bueno, yo creo que está claro que se ha establecido una alianza estratégica con Estados Unidos y es algo que no se puede minimizar. Los países que han hecho alianzas estratégicas con Estados Unidos han tenido un éxito fenomenal. Recordemos lo que fue Italia, Japón, ¿no? Lo que fue Alemania Sí. y Corea del Sur. Es decir, los países que hacen una alianza estratégica de este tipo, yo creo que tienen un éxito, no diría de ninguna manera asegurado, pero sí una oportunidad extraordinaria. Y me parece que eso es lo que está pasando, que por un lado se corrigieron los problemas en Argentina, pero las elecciones que tuvimos acá definieron que, digamos, la mayor parte de la gente ratificó el rumbo. Claro. Es decir, que ya no es solo el presidente, sino que son los argentinos que ratifican un rumbo que era muy claro, que ya estaba esa alianza estratégica con Estados Unidos, se había conocido todo el tema de Scott Bessent y el Tesoro, la ayuda, el soporte que tuvo el gobierno, y creo que hacia allí vamos, ¿no? Hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos y hacia una alianza que nos va a permitir ser parte de la agenda de la inteligencia artificial mundial, que te diría que es la principal agenda mundial que existe hoy en día. Exactamente. Agustín, el presidente hizo varios viajes, hizo más de 10 ya en lo que va de su gobierno a los Estados Unidos. Si vos tuvieras que decirme cosas específicas de este viaje en particular, ¿a qué fue y qué consiguió, qué logró, qué puede llegar a conseguir? Pues yo no conozco los detalles exactamente de qué es lo que logró en este viaje en particular. Sí sé que están hablando desde economía, pero las cosas que consiguió, las consiguió antes. Pues lo más importante fue en los viajes anteriores que se fue armando todo este tema de, por un lado, el apoyo financiero, que fue realmente muy relevante para el momento tan dramático que tuvo la Argentina durante una campaña electoral que fue muy sucia. Claro. Creo que ahora se está negociando el tema de cerrar un tratado de libre comercio, que eso sí sería muy importante. Argentina tiene un tratado de libre comercio muy viejo con Estados Unidos, que son 4 páginas, pero que eran los verdaderos tratados de libre comercio, eran de 4 carillas. Cuando tenés un tratado de comercio muy, muy grande, en realidad es cómo vas a administrar el comercio con los Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahí está. Luego tienes los anuncios más grandes, ya se hicieron, fue el de OpenAI, fue muy grande, 25.000 millones de dólares de inversiones para que Argentina pueda exportar datos, ¿no? Procesamiento de datos en los data centers en el sur del país. Porque lo que hay que entender para mí es que Argentina tiene algo que es muy estratégico. Tenemos todo lo que se necesita para la inteligencia artificial. Es decir, las tierras raras, el cobre, el litio, la energía barata en el sur y también lo que llaman el cooling natural, que es la temperatura baja en los lugares del sur. Sumás todo eso y Argentina es una pieza estratégica. Yo no te diría que es un jugador principal, pero sí pasamos a ser un jugador dentro de este esquema. Y la inteligencia artificial es lo que va a cambiar el mundo en los próximos 5 a 10 años, pero de una manera muy, muy importante. Agustín, y a diferencia esa específicamente de otras industrias que se espera que crezcan y mucho en la Argentina en el próximo tiempo, el caso de la minería, podría sí llegar a ser una gran generadora de empleo. ¿Es este el punto en el que todavía tiene que trabajar el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que trabajar en la reforma laboral, es clave para generar, ojo, que la minería también puede generar empleo. De hecho, porque cuando uno piensa la minería comparada con Chile, tendrías que generar varias ciudades nuevas. Y construir ciudades nuevas es la madre de industrias. Porque cuando vos construís una ciudad, imagínate todas las cosas que necesitas en una ciudad, todo lo que hay dentro de una casa, todo lo que hay en los caminos, en las rutas, en los ferrocarriles. Argentina tiene mucha infraestructura para hacer. Otro tema que está empezando ahora es justamente la construcción de rutas, que estaban muy demoradas durante 2 años. Ahora ya empezaron la construcción de estos 9.000 kilómetros de rutas que son el tronco principal del país. Pero sumale que todo el mineral tenés que exportarlo. Sí, claro. Y para exportarlo tenés que hacer los ferrocarriles y tenés que mejorar los puertos. Ahora en el RIGI se hizo una nueva aprobación de un nuevo puerto por otros más de 200 millones de dólares. Claro. Es decir, que empezás a tener, la Argentina empieza a ponerse en marcha nuevamente, lo cual creo que es una buena noticia. No, lo que pasa con la inteligencia artificial, que mucha gente dice, inteligencia artificial, ¿qué clase de trabajo va a traer? Y en los lugares donde está desarrollándose la inteligencia artificial, los principales trabajos que se generan son albañilería, carpintería, plomería, Los electricidad, digamos, todo lo que tiene
tiene que ver con oficios, para llevar adelante todo lo que se necesita construir para que finalmente puedan funcionar estas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial. Hablemos un poquito de economía. Sí, vamos a hablar un poco de esta semana. Se va a conocer el índice de inflación. Ustedes tienen su medición propia. ¿Qué perspectivas hay para lo que fue el mes pasado y lo que empieza a ser este mes, no? Bueno, hasta el mes pasado veíamos una aceleración de la inflación que habíamos bajado, que estaba cerca del 2,4%, va a estar posiblemente el mes pasado. Pero ahora nosotros estamos viendo que la inflación vuelve a bajar, pero lo pensamos más bien a partir de diciembre. Como que luego de diciembre, el año que viene, la inflación va a empezar nuevamente a reducirse. Acá tuvimos un semestre de aumento muy fuerte de las tasas de interés, se frenó la economía y eso también aumentó un poco lo que fue el tipo de cambio, ¿no? Cuando tuviste toda esta, yo diría, toda esta protección de mucha gente que quiso protegerse de un posible problema, que ahora se empieza a desarmar. Con el desarmado tenemos dos efectos que son muy importantes. El principal es la caída de las tasas de interés. La caída de las tasas de interés es lo que te permite volver a poner en marcha el crédito, poco a poco va a volver a aparecer el crédito hipotecario. Y del lado de la inflación nosotros estimamos que para la segunda mitad del año que viene la inflación debiera caer, ahí sí, mucho más fuertemente y probablemente abajo del 1% mensual. O sea que recién hacia la mitad del año que viene esperamos que la inflación esté en un nivel más cercano a lo razonable, ¿no? Nosotros queremos y eso te va a permitir que en el 2027, que es el año electoral, vas a tener una inflación que ahí sí va a ser muy baja. Nosotros necesitamos una inflación de un dígito anual para el 2027. Es decir, que tuviste una aceleración en estos meses, puede continuar un poquito más, pero a partir de ahí lo vemos hacia abajo. Claro. Agustín, te quiero consultar con respecto a lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios, la baja de las tasas. Son decisiones que se toman a larguísimo plazo. Y da la sensación de que hubo un momento donde parecía que estaba todo bien, aparecieron estos créditos, después se desactivaron, mucha preocupación con respecto a si subían las tasas o bajaban, esta inestabilidad económica. ¿Cuándo vamos a dejar de vivir en esa incertidumbre? Bueno, yo por eso soy un dolarizador, porque si hubiéramos dolarizado, lo que pasa es que creo que hicimos un error de empezar a hablar del tema de que Ecuador dolarizó. Lo que hay que comprender es que Europa dolarizó. Porque todo lo que estamos diciendo es que los países que tienen monedas débiles, como la Argentina, los asalariados sufren muchísimo y no tenés crédito. Entonces no puedes comprarte a veces ni siquiera un auto, pero una casa ya es mucho más complicado. Sin embargo, si mirás a Europa, todos los países que tenían monedas débiles simplemente se las dejaron de tener y no tenés más ni dracmas, ni liras italianas, ni francos franceses, ni tenés tampoco libras de Irlanda. Y todos los países que tenían monedas más débiles son los que más se beneficiaron. Porque hoy tenés en esos países el euro, y con el euro tenés una tasa de interés a 30 años al 5%, al 6% anual. Entonces ahí te aparece el crédito hipotecario con algo que estás pagando todos los meses que se acerca a lo que pagás por la renta. Claro. Entonces lo que pagás por alquiler es parecido a lo que pagás de la cuota. Entonces si lográs poner, a comprarte tal vez un 15-20% del departamento, con eso ya tenés el departamento y lo que usabas de alquiler lo pagás para la cuota. Claro. Eso es espectacular porque te permite que haya un montón de propietarios nuevos. Por supuesto. Bueno, ese proceso es lo que busca el presidente teniendo una moneda fuerte. Ahora, que el peso sea una moneda fuerte es un proceso que lleva mucho más tiempo. Si hubiéramos dolarizado hubiera sido más rápido. Pero bueno, probablemente no se podía por la escasez de dólares, toda la discusión que se ha tenido. Pero sí creo que vamos hacia un peso fuerte. Y eso va a ir llevando las tasas de interés para abajo y la inflación para abajo. Hablando de pesos, Agustín, se han volcado más pesos en el último tramo justamente al mercado. La idea es potenciar el consumo. ¿Crees que se vea un repunte después del amesetamiento de la mitad de año? Creo que sí, que se va a ir viendo progresivamente. No lo veo como una cosa, un boom, pero sí creo que se va a ir mejorando. También por el tema de las inversiones. Pero luego es importante el tema de las reformas, porque Argentina requiere la flexibilidad laboral y también requiere la reforma impositiva. Nosotros seguimos teniendo un sistema impositivo que es tremendamente nocivo para los productores, para los pymes, para las personas en general, ¿no? Y eso me parece que es el tema más grande, porque Argentina no va a volver a quedar cara en dólares. La gente va a hablar de un dólar atrasado. No es que el dólar está atrasado, a mi juicio,
sino que tenemos un país muy ineficiente. Y por eso tenemos un país caro. Porque tenemos, por ejemplo, si las normas laborales te hacen que tenés que tener 2 personas por el trabajo que en el mundo tenés 1, por ejemplo, en los barcos, y por eso en el Paraná pasan las barcazas con banderas paraguayas en lugar de argentinas, porque las paraguayas son más baratas por las reglas laborales. Bueno, entonces tenés un país más caro. Claro. Si los impuestos son enormes, tenés 155 impuestos diferentes que te van encareciendo toda la cadena, cuando llegas al supermercado los precios son más caros. Esas cosas son las que tenemos que reformar para tener un país mucho más competitivo y a precios más razonables. Sí, claro, porque históricamente lo que se lograba era una competencia por devaluación, dejando todo esto que vos estabas mencionando, y cuando el dólar un poquito se recuperaba, volvíamos a tener los mismos problemas de siempre. Agustín, gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Agustín Echevarri con nosotros, economista, dándonos un pantallazo de lo que puede llegar a ser